Gutiérrez Falcón, ¿tú qué piensas? Muchos dirán que es una exageración el comparativo entre Andrés Manuel López Obrador y Tata Cárdenas, pero nada más habría que recordar que precisamente el general Lázaro Cárdenas del Río contaba con un respaldo popular impresionante que queda de manifiesto con la expropiación petrolera, y tienes a un Andrés Manuel López Obrador, ya lo platicaremos más adelante, con un amplio respaldo popular y una gran legitimidad, parte de lo que mencionábamos en la cobertura una y otra vez ayer, mi querido José Alfredo. Sí, definitivamente. Mira, hay que recordar, hace unos cuantos días el embajador Ken Salazar comparó a Andrés Manuel López Obrador con Roosevelt, ni más ni menos que el embajador de Estados Unidos comparó a nuestro presidente con el titán de las libertades, como decía nuestro presidente allá en Washington. Y entonces, pues bueno, si el embajador es el que hace la comparación, pues bueno, creo que algo tiene que ver en esto. Y pues bueno, tanto Roosevelt como Cárdenas iniciaron sus gobiernos con políticas del bienestar. Justamente nace con ellos este concepto del bienestar, que es una idea europea, pero ellos la toman después del crack de 1939 y entonces empiezan a tomar el control de la economía, empiezan a invertir, el Estado benefactor empieza a invertir en obra pública y de esta manera empieza a haber movimiento económico. Roosevelt es un presidente tan generoso que en esa época construye la presa Hoover, precisamente su contrincante inmediato anterior en las elecciones presidenciales. Entonces, por eso Roosevelt es un fuera de serie en este caso, y Andrés Manuel López Obrador inicia su gobierno con políticas del bienestar, como si estuviéramos en la peor etapa económica. Él haz de cuenta, entra con esos programas, por ejemplo, el Sembrando Vida, y entonces se identifica el mundo con la gente que piensa en el keynesianismo, que es esto de que el Estado invierta y que el Estado sea más partícipe de la rectoría económica de los países. Entonces, entra Andrés Manuel inspirado, y lo ha dicho muchas veces, con estas políticas, inspirado en Lázaro Cárdenas e inspirado en Roosevelt. Y entonces, el Sembrando Vida, que es una inspiración de Roosevelt, del Estado benefactor, lo lleva a El Salvador, a Honduras y a Guatemala, tiene éxito, y con ese ejemplo, con el ejemplo del éxito en México y con el ejemplo del éxito que está teniendo en Centroamérica, lo lleva a la cumbre. Y pues al parecer ya, por lo dicho por Marcelo Ebrard, el canciller mexicano, pues ya está de acuerdo el gobierno de Estados Unidos en invertir en Estados Unidos, perdón, en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala y Honduras. Entonces Andrés Manuel triunfa con el ejemplo, llevando esto, y eso no es otra cosa más que pura inspiración de Roosevelt y de Lázaro Cárdenas. Por otra parte, tenemos una similitud muy importante. Cuando fue la expropiación petrolera, Roosevelt respetó la decisión del generalísimo Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas le envió una carta explicándole los motivos de la expropiación. Lo mismo ocurre con Andrés Manuel, que dicho sea de paso, tiene la gran virtud de haber convencido primero a Trump de sacar el tema energético del TEMEC, que eso fue una de las discusiones más álgidas dentro de la negociación. Después, ya saca el tema, y ahora con Biden viene esta reforma eléctrica en la cual también Biden respeta por completo, y hay una breve explicación de Andrés Manuel en la cumbre, pero nadie le pidió explicaciones, él simple y sencillamente los puso en un entorno, y eso es muy parecido también entre Lázaro Cárdenas y Andrés Manuel López Obrador, que ambos no necesitaron de mucho para que sus homólogos norteamericano y canadiense en este caso entendieran la reforma energética sin entrometerse. Y ya para cerrar este comparativo, tenemos que en la época de Roosevelt, fue el embajador en México de Estados Unidos, Daniel Josephus, y durante el periodo de Andrés Manuel Obrador ha sido Christopher Landau y Ken Salazar. Ambos, Ken Salazar y Landau,
enamoradísimos de México, de la magia de nuestro país, igual que Yusefus. Entonces, tenemos esa similitud también. Incluso Daniel Yusefus le escribe una carta a Roosevelt diciéndole que está maravillado con los cambios del gobierno de Lázaro Cárdenas y le dice, puntual, le dice, estoy percibiendo cambios que serían buenísimos en nuestro país, pero que no nos atreveríamos a hacerlos. Entonces, me sirve México para observar estos cambios progresistas. Entonces, así estas similitudes son las que he encontrado al respecto, querido Vicente. Muy bien. Déjenme